probando, ¿no? ¿No estás haciendo la prueba? Permítanme, no se desesperen. Hola a todos y bienvenidos al tercer día de mesas y actividades del EIDL SILA 2021. En esta ocasión tenemos la mesa número 8 titulada Lógica y Normas. Empezamos con la primera ponencia por parte de Edgar Avendaño Mejía, titulada La lógica de las normas en situaciones no ideales. Adelante, Edgar, tienes 20 minutos para presentar y yo te aviso cuando te queden 5. Perfecto, muchas gracias. Déjenme comparto la pantalla. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes. Aunque no he podido estar presente en todas las mesas y presentaciones, todas en las que he estado me han parecido muy interesantes. Y bueno, agradezco mucho la oportunidad. Entonces,
Yo les voy a hablar de lógica de las normas en situaciones no ideales. En general, este tema lo he estado trabajando, en general el problema de la lógica de las normas, en particular en los sistemas estándar. Lo trabajé en el doctorado con la doctora Yolanda Torres en la UAM Iztapalapa. En particular nos enfocamos en ver cómo la distinción entre validez y satisfacción normativa, una distinción ya vieja en la lógica de las normas, de los 40, por lo menos, qué tanto puede seguir dando de sí para ayudarnos a entender los problemas de las lógicas estándar, los muchos problemas que tienen, y qué tanto podrían ayudarnos a diseñar nuevos sistemas formales mejores, que tengan menos paradojas que los sistemas estándar. Entonces, en particular, quiero mostrar cómo funciona esta estrategia en las paradojas que tienen que ver con situaciones no ideales, ¿no? Entonces, primero quiero motivar la idea de que estas situaciones no ideales o contrarias al deber son importantes para el razonamiento normativo, no son prescindibles, no son excepciones, sino que son básicas para un sistema de lógica normativa estándar, ¿no? Me quiero centrar en una de esas paradojas nada más, la paradoja de Forrester, porque creo que es la más simple, la más directa y la más clara para mostrar por qué los sistemas estándar como SDL no logran representar este tipo de situaciones. Después quiero hablar de la distinción validez y satisfacción y explicar cómo esta distinción logra decirnos las razones de fondo por las que estos sistemas fallan al representar estas situaciones. No simplemente decir, bueno, es que el sistema es demasiado simple, le falta complejidad en el lenguaje y por eso no se puede. Bueno, exactamente por qué, exactamente qué le falta. Y quiero hablar de un sistema al que llamo LBN, que fue propuesto por Christer Segerberg en 1990. Él lo propuso específicamente para resolver la paradoja de Ross con base en la estrategia que el mismo Ross proponía, que era distinguir entre validez y satisfacción. Solo que Ross trabajaba con una lógica de imperativos, entonces lo voy a dar en términos de imperativos también. Y después quiero trasladar o traducir los enunciados de la paradoja de Forrester en ese sistema y tratar de mostrar que efectivamente no tenemos los mismos problemas que con los sistemas estándar. A lo mejor tenemos otros, pero no exactamente esa paradoja, ¿no? Bueno, situaciones contrarias al deber son simplemente situaciones donde al menos una norma se infringe, se ha incumplido. Se dan en una variedad de contextos donde sea que haya normas prácticamente, legal, social, ético, lingüístico, en juegos, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la ética le interesan estas situaciones porque la ética le interesa no solo decirnos qué hacer en un mundo ideal, sino, por ejemplo, quizás el abuso de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente son situaciones no ideales, ¿no? Seguramente. Y aún en esta situación en la que estamos, quisiéramos saber qué debemos hacer, ¿no? Entonces, no le es indiferente a la ética ni a ninguno de estos contextos este tipo de situaciones, ¿no? También las acciones que llamamos compensatorias y preventivas son justamente normadas por un razonamiento normativo que toma en cuenta situaciones contrarias al deber. Por ejemplo, dado que es un hecho que hay discriminación, ¿qué podemos hacer en contra de ello? Discriminación contra grupos sociales. Dado que es un hecho que va a haber accidentes, que puede haber accidentes en fábricas y multitud de contextos, ¿qué hacer, no? Para prevenir crímenes, para corregir fallas en procesos en las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que son situaciones comunes para el razonamiento normativo, no son ajenas, y tomarlas en cuenta es algo así como seguir un principio de realismo normativo, es decir, considerar la imperfección del mundo, el hecho de que no es como debe ser. Este autor Stolpe, por ejemplo, en una contribución que tiene a un simposio en 2008, al final viene la bibliografía, considera en contra de esta idea de que, bueno, sí, hay que mantener una separación entre ser y deber ser, pero tampoco pueden ser completamente ajenos. Hay que considerar lo que de hecho pasa para poder pensar qué es lo que debe pasar, ¿no? Tenemos que pensar dónde estamos para ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, la paradoja en qué consiste es bastante sencilla. Yo había puesto otro ejemplo, pero creo que este es más actual al contexto pandémico y creo que es más interesante. Entonces, consideremos estos enunciados. El primero es, Juan no debería estar en un espacio cerrado con varias personas en el contexto de la pandemia, ¿no? Ahora, si Juan va a estar en un espacio cerrado con varias personas, debería ponerse cubrebocas mientras esté ahí. Esa es la norma que tiene que ver con una situación contraria.
supongamos que efectivamente Juan va a estar en un espacio cerrado con varias personas, ¿no? Y claro, de ahí se sigue que debería ponerse cubrebocas, ¿no? Y consideremos también esta verdad reflejada en el lenguaje natural. Juan se pone cubrebocas en un espacio cerrado con varias personas, solo si Juan está en un espacio cerrado con varias personas, ¿no? Entonces, muy intuitivamente, de 2 y 3, como ya decía, se sigue que Juan debería ponerse cubrebocas mientras esté en ese espacio cerrado, que va a estar en él. Y eso puede estar en tensión con el enunciado 1, con la norma 1, en el sentido de que me está diciendo qué hacer cuando no cumplo con la norma, pero ni de chiste llega a ser una contradicción lógica. Entonces, idealmente Juan no debería estar en un espacio así, pero si lo hace, si tiene que estarlo, pues lo ideal es que lo haga con cubrebocas. Entonces, es un ejemplo muy claro de una norma que nos dice qué hacer cuando ya incumplimos con otra, ¿no? Bueno, no es difícil mostrar cómo esto lleva a una contradicción en SDL, a una contradicción lógica de la forma P y no P, y ese es el problema, ¿no? No quiero detenerme demasiado en esto porque este es un sistema bien conocido, SDL, lógica idéntica estándar. Es el axioma 2, el axioma 3 y la regla N los que generan la contradicción. Digamos, primero genera un conflicto entre normas, obligatorio E y obligatorio no E, y de ahí se sigue una contradicción. Y bueno, hay maneras de evitarlo, maneras muy formales, técnicas. Yo lo que quiero ver es las razones, lo que creo que pueden ser las razones de fondo por las que eso está pasando, ¿no? Esta sería la formalización, realmente no es muy problemática, es bastante sencilla y muy fácilmente nos lleva a una contradicción. La semántica de SDL por estructuras de Kripke también refleja, se entiende también muy claramente por qué surge en la paradoja. Yo defino que algo es obligatorio como es obligatorio en un mundo X y solo si es verdadero en todos los mundos que tienen la relación de ser normativamente aceptables para el mundo en cuestión. Estar permitido como que ocurra en al menos uno de esos mundos. Y simplemente lo que va a pasar es que si yo conjugo los enunciados de la paradoja, lo que me va a resultar es que tengo que tener en todos los mundos normativamente aceptables para el mundo en cuestión, que Juan esté en un espacio cerrado con varias personas y que no esté en un espacio cerrado con varias personas. Y obviamente no puedo tener un mundo así, ¿no? Asumiendo esta lógica clásica, proposicional. Entonces, de nuevo, quiero concentrarme en el sistema, el otro sistema, en el EBN, que es menos conocido y menos abordado, para motivar la idea de que estos dos conceptos pueden ayudarnos a entender qué está pasando. Entonces, ¿cómo explican estos conceptos el que surge la paradoja? Bueno, lo que está haciendo SDL, el sistema estándar, es tomar un criterio de satisfacción o cumplimiento en ciertos mundos posibles. No es cumplimiento sin más solamente en este mundo, sino cumplimiento en un cierto conjunto de mundos posibles, como un criterio de validez normativa. Y eso lo que genera es que se desdibuje la distinción, porque yo estoy definiendo validez en términos de satisfacción. Entonces estoy borrando la línea nítida que distingue ambos conceptos, ¿no? ¿Esto por qué es un problema? Porque que lo dictado por una norma sea satisfecho o cumplido en todo mundo normativamente aceptable para un mundo dado, no debería ser suficiente para adjudicarle validez normativa. Validez es un concepto distinto. Y es justo el criterio para fórmulas como obligatorio P que revela la semántica por estructuras de Kripke para SDL. Se podría decir que SDL, los sistemas estándar, toman la validez normativa como un caso especial de la satisfacción que podríamos llamar normativa modal, en el sentido de que ocurre en un espacio de mundos posibles. Un ejemplo de cómo pasa esto es la paradoja de la necesidad lógica de las obligaciones. Hay varias paradojas, de hecho, que se pueden entender, creo yo, mejor con esta distinción entre validez y satisfacción normativa. Pues las voy a estar mencionando todas las que creo que se pueden entender mejor así. Bueno, ¿qué hace la distinción entre validez y satisfacción? ¿Qué rescata? Rescata primero la separación entre lo que es y lo que debe ser. Digamos, se toma en serio la distinción. ¿Sí? Porque la validez normativa tiene que ver con establecer cómo deben ser las cosas. Cuando tenemos una norma válida, no están diciendo cómo deben ser las cosas. Y satisfacción normativa tiene que ver con lo que de hecho está pasando o no, lo que de hecho se está cumpliendo o no. Una norma puede ser válida o inválida independientemente de que sea cumplida o no. Ahí es donde se ve la importancia de sí mantener la distinción. Por un lado, las cosas a lo mejor deben ser de tal o cual manera. Yo puedo tener mi código normativo diciendo cómo deben ser las cosas,
y por otro lado, cómo de hecho son, ¿no? Es ya una distinción muy conocida, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionaría un sistema formal que rescate la distinción? Aquí es donde creo que puede estar lo más interesante. Este sistema, como les dije, lo propone Segerberg en 1990 en este artículo, Validity and Satisfaction in Imperative Logic. En este sistema él conjuga varias lógicas en las que él estaba trabajando entonces, ¿no? Sobre todo la dinámica y la de la acción. Entonces conjuga lógica proposicional clásica con lógica dinámica, lógica de la acción y lógica de imperativo. Es un lenguaje, sí, bastante complejo, bastante más complejo que los sistemas estándar, pero a veces esa complejidad añadida en el lenguaje se recupera ese precio a la hora de formalizar, porque la formalización puede llegar a ser mucho más sencilla, ¿no? Porque tengo muchos más recursos también. Creo yo que puede valer la pena. En este lenguaje tenemos tanto fórmulas con valor de verdad o valor de validez normativa, como términos que no tienen un valor semántico. Voy a explicar qué consisten. Me salto las reglas de formación de la lógica proposicional y tenemos aquí, por ejemplo, corchete alfa B es una fórmula, sí, alfa es un término, y simplemente se lee alfa, que es representativo de una acción, lleva siempre al mundo donde ves el caso, ¿no? Delta A es término, es la forma básica de los términos, se lee ejecutar la acción que lleva al mundo donde A es el caso. Ahora, si alfa y beta son términos, tengo estos dos operadores. Alfa más beta es ejecutar alfa o ejecutar beta, alfa punto y coma beta, ejecutar alfa y después beta. Bueno, y entonces lo interesante es que el operador de imperativo se lo voy a aplicar a términos, no a proposiciones. Entonces, de entrada es una lógica de la acción normal. Entonces, imperativo alfa se le lleva a cabo alfa, y la forma básica de un imperativo sería imperativo delta A, hasta abajo, ¿no? Lleva a cabo la acción que lleva a un mundo donde A es el caso. Así se lee básicamente, ¿no? Ahora, semánticamente, solamente quiero resaltar algunas cosas. Es muy complejo también semánticamente. El conjunto puede tener un marco y un modelo. En el marco voy a tener un conjunto A que representa las acciones. Es un subconjunto del conjunto potencia de U cruz, es decir, son conjuntos de parejas ordenadas de mundo. Entonces, cada acción la voy a caracterizar como las transiciones que me llevan a los mundos donde la proposición con la que formé el término es verdadera. Entonces, simplemente cada acción se caracteriza por los cambios de estado o situación que produce a los que me llevan, ¿no? Es todo ese conjunto de parejas ordenadas. Eso va a ser importante para la paradoja. Otra cosa importante a resaltar es validez normativa. ¿Cómo adjudico validez normativa a un imperativo en este sistema? Bueno, tengo varias condiciones. Esta es la que me interesa. Todo esto está en el artículo de Segerberg. Esto se lee en general. Esta gama es un conjunto de comandos. Cada mundo del modelo o situación va a tener un conjunto de comandos independiente el uno del otro, ¿no? Y se lee, por ejemplo, C es requerida por el conjunto de comandos del mundo X. Entonces, los conjuntos de parejas ordenadas que representan acciones que yo tenga en cada conjunto de comandos van a ser las acciones requeridas, ¿eh? O validadas por el conjunto de comandos. Importante resaltar, si algo es requerido por un conjunto de comandos, decimos que es normativamente válido. Y de nuevo es una lógica normativa de la acción, no es proposición, no de las proposiciones. No adjudico, no le doy un valor normativo a las proposiciones, sino a términos para la acción. Ahora bien, algunas características importantes de estos conjuntos, que son muy útiles, son, primero, que pueden ser vacíos, es decir, hay mundos sin normas. Esto no puede ocurrir en SDL. Tenemos la paradoja de la necesidad de lógica de las obligaciones, justamente. En cualquier mundo posible hay por lo menos la obligación de que una instancia de tautología sea el caso, ¿no? Puede ser una norma trivial, pero aún así es una norma, ¿no? Y es contraintuitivo que haya norma, que no pueda haber mundos sin norma. Otra cosa importante es que estos conjuntos pueden incluir términos contrarios como delta A y delta no A, o llevar a cabo la acción que me lleva a y la que me lleva a no a, en cuyo caso se trivializa el acto de comandar en el sistema, en el modelo completo, pero no llega a una contradicción. Digamos, se contiene la explosividad de la contradicción.
Y esto es algo que no pasa en SDL. En SDL sí explota una contradicción y digamos, esto de alguna manera resuelve la paradoja de obligaciones sin conflicto, que consiste en que de un conflicto de obligaciones llega una contradicción, ¿no? Y la otra gran ventaja, creo yo, es que estos conjuntos de comandos son lógicamente independientes de las proposiciones que sean verdaderas en cada mundo. Lo que quiero decir con estas tres características, lo que quiero resaltar es que son características que muestran un respeto hacia la separación entre la separación lógica entre hechos y comandos validados. Creo que es lo que le falla a los sistemas. Bueno, ¿cómo se vería los enunciados de la paradoja en este sistema? Aquí están los enunciados. Pongo dos condiciones para la simbolización, para que sea correcta. Una condición importante es que de los enunciados 2 y 3, esto segundo debería seguirse de esto, ¿no? Lo digo porque no voy a usar el condicional, no voy a usar el modus ponens para que eso ocurra, ¿no? De que si Juan va a estar en un espacio cerrado con varias personas, entonces debería ponerse cubrebocas mientras esté ahí. Junto con Juan va a estar en un espacio cerrado con varias personas, debería seguirse lo segundo, ¿no? El condicional. O sea, aquí lo estoy simbolizando con lógica dinámica. ¿Sí? Entonces, yo quiero que pase eso y voy a tener que añadir un axioma para eso. Sí, Alejandro. Edgar, te quedan 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, el primer enunciado lo estoy simbolizando como ejecuta la acción que te lleva a un mundo donde no estés en un espacio cerrado con varias personas. Sería el 5, ¿no? Luego, el siguiente lo simbolizo como cada vez que ejecutas una acción que te lleva a una situación en la que estás en un espacio cerrado con varias personas, vas a llegar siempre a una situación en la que deberías ejecutar otra acción que te lleve a traer cubrebocas en ese espacio cerrado, ¿no? Luego, el siguiente es simplemente una proposición verdadera. Juan va a estar en un espacio cerrado con varias personas en ese mundo. Y 8, pues lo puedo simbolizar de dos maneras, ¿no? También 6, pero prefiero dejar el 6 así. Entonces, el 8 lo puedo simbolizar con el condicional, como lo hice antes, o lo puedo simbolizar con lógica dinámica y decir, cada vez que ejecuto la acción de ponerme cubrebocas cuando estoy en un espacio cerrado con varias personas, pues siempre llego a un mundo donde estoy en un espacio cerrado con varias personas, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sucede con estos enunciados así y con la semántica de LBN es que, claro, lo que no puedo evitar es que si llego a una situación ¿no? Sé, donde traigo cubrebocas en un espacio cerrado con varias personas, pues voy a estar en un espacio cerrado con varias personas. Entonces, de entrada ya infringí esta norma, la norma 5. Entonces, claro, estoy en una situación contraria al deber. Ese era el punto desde un principio, ¿no? Entonces, digamos, si yo estoy evaluando el mundo X, un cierto mundo donde esto ocurre, puedo decir primero que es requerido por el conjunto de comandos esta acción. No llegar a un mundo donde esté en un espacio cerrado con varias personas. ¿Ah? También sé que infrinjo esa regla, o sea, que sí estoy en alguno de estos mundos, ¿no? Ahora, sé que cuando llegue a uno de esos mundos voy a llegar siempre a un mundo donde debería traer cubrebocas. Entonces, puedo poner de entrada también esta norma, este comando de llegar a este mundo. Ahora, lo que no tengo, que es lo bueno de este sistema, no tengo un comando de la forma delta E, a pesar de que tengo el comando delta C. ¿Por qué? Porque para tener el comando delta E tendría que tener el conjunto de parejas ordenadas que definen a la acción delta E, y no lo tengo, solamente tengo una pequeña parte de él. Y sí hay una condición semántica en el LBN, que se llama FD2, está en el artículo de Segerberg, que me garantiza que si la órbita derecha, la fibra derecha o digamos, del lado derecho de todas las parejas ordenadas que conforman el conjunto delta C son un subconjunto de otra proposición más grande, entonces la intención de delta C va a estar adentro de delta E. Pero eso no significa que si delta C está en mi conjunto de normas, también delta E esté. No tengo por qué ponerlo. Ahora, el sistema de Segerberg, solo quiero mencionar que le tuve que añadir este axioma para garantizar que de delta E me lleva siempre a imperativo delta C y E yo puedo llegar a imperativo delta C. Y es un axioma bastante inofensivo, que solamente me dice, si ya estoy en un mundo donde ocurre A,
Y cada vez que ejecuto A, llego a B, pues puedo asumir que ya se ejecutó A y que ya estoy en un mundo donde ocurre B. Bueno, esto es redundar sobre la idea de que no hay nada que me force en el sistema a tener también ese comando delta E. Hay un resultado un poco contraintuitivo, que es que de los axiomas se sigue que delta C me lleva siempre a una situación donde es imperativo delta C, pero bueno, esto ocurre cuando también añades los otros enunciados de la paradoja. Y creo que sí es un resultado indeseable, no es el mismo, no es la paradoja de Forrester, pero es otro y creo que también vale la pena abordarlo. Y bueno, solamente mencionar rápido algunas conclusiones. El EBN sí logra representar un razonamiento normativo más realista que no ignora ni la separación ni la relación entre hechos y normas. No mezcla inferencias como las que sí permite los sistemas estándar. Y plantea algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanta complejidad estamos dispuestos a admitir en un sistema que pretende ser estándar, que pretende tomarse como base para otras lógicas de las normas? ¿Qué tanta complejidad estamos dispuestos a admitir? Por ejemplo, el doctor Valentín Goranco, apenas en la Conferencia Internacional de Lógica Idéntica, que fue en julio, él decía que trata de argumentar que el razonamiento normativo sí tiene una complejidad inherente que es inevitable rescatar en un sistema formal, por muy engorroso que sea, y que la razón por la que hemos tenido tantos problemas es no admitir esa complejidad. Eh, Aún así, los sistemas estándar siguen teniendo un atractivo especial por la simplicidad que tienen, ¿no? Otra pregunta sería si podrían plantearse en este sistema de imperativos, más bien en términos de conceptos deónticos, como obligatorio y permitido. Sobre todo lo pienso por la última pregunta, que es cómo podría entenderse la noción de satisfacción o cumplimiento para el permiso. Porque es un poco extraño pensarlo, porque, por ejemplo, si yo estoy obligado a pagar impuestos, pues eso se cumple cuando pago impuestos. Pero si yo tengo el permiso de manejar un coche, por ejemplo, ya sea que lo maneje o no, pues no estoy ni cumpliendo ni incumpliendo aparentemente con una norma. Entonces, la noción de satisfacción o cumplimiento para el permiso es un poco rara, ¿no? Entonces, es una pregunta que queda abierta, ¿no? Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Para prevenir que no nos vayamos a pasar de tiempo porque hay que movernos a la otra reunión, en esta ocasión dejaremos las preguntas después de todas las ponencias. Espero no haya ningún inconveniente por ello. Y vamos ahora con nuestra segunda ponencia que corre a cargo de José Martín Castro. José Martín, ¿estás listo? Sí, sí, Adelante. muchas gracias. Espero que ahí me escuchen. Te No sé escuchamos si... Ah, perfectamente. perfecto, muchas gracias. Sí, ya estoy listo. Y también, sí, ya. Doy inicio a la presentación. ¿Escuchan a José Martín? No sé si me siguen escuchando. Sí, ahí estás. Sí, doy Sí, inicio a la presentación. sí, adelante. Ah, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy lo que vengo a presentar es un trabajo muy sencillo, pero que creemos puede ser de mucho interés. Es un trabajo que ahorita lo hemos titulado así, inferenciando slurs. Eh, ¿Por qué pusimos slurs y no nada más insultos? Es porque hay distintos tipos de insultos, pero el slur tiene unas cualidades distintas eh, a un insulto tradicional. Este trabajo forma parte de una investigación que está haciendo la estudiante de licenciatura Silvia Amezquita Paisano, que creo que ya está aquí presente. Bueno, entonces, esto es muy, muy sencillo. Consideremos que nuestras prácticas argumentativas en lenguaje natural hacen uso de diferentes formas discursivas y algunas de estas pueden incluir cierto tipo de insultos o slurs.
que en particular, pues son términos que bueno, depende de cierta semántica, pero podrían requerir una semántica híbrida en la medida en que pueden hacer dos cosas o pueden cumplir con dos funciones: describir un estado de cosas y expresar la intención de desvirtuar personas o grupos de personas en función de algunas de sus propiedades no esenciales, como podría ser su origen, su ascendencia, su raza, orientación sexual, etnia, religión, etc. Ok. Dada esta premisa, en esta contribución nos preguntamos en qué medida el uso de este tipo de insultos podría impactar en la evaluación lógica de argumentos, es decir, en cómo la gente recibe y evalúa ciertos argumentos, porque por la inclusión de estos términos insultivos, podríamos decir que los argumentos también tienen una semántica híbrida, digamos. Una cosa es su validez lógica y otra cosa podría ser su corrección expresiva. Entonces, para responder esta pregunta, elaboramos un pequeño instrumento y llevamos a cabo un estudio transversal en una población adulta y aplicamos una prueba que incluía silogismos muy sencillos, pero algunos tenían insultos y otros no. Y los resultados que encontramos, junto con una breve descripción cualitativa de las respuestas de quienes participaron, mm, parece que nos brindan información para profundizar en algunas posibles tensiones o en algunas motivaciones de nuestras prácticas argumentativas, que creo yo podrían ser interesantes reconsiderar. Bueno, entonces, en primer lugar, se eligieron ciertos insultos para llevar a cabo este ejercicio, asumiendo la siguiente consideración. En primer lugar, asumimos la tesis de la semántica híbrida, la tesis de la correferencialidad y la tesis de la interseccionalidad. En la tesis de la semántica híbrida asumimos esto, que los insultos tienen este doble aspecto descriptivo y expresivo. En la tesis de correferencialidad, esa tesis discutida de que los aspectos descriptivos tienen contrapartes no insultivas. Sin embargo, esta tesis nosotros la tomamos simplemente como una hipótesis de trabajo, porque la tesis de correferencialidad ha sido muy discutida. Y de hecho, los resultados que encontramos más bien van un poquito en contra de lo que esta tesis sugeriría. Y por último, la tesis de interseccionalidad lo que diría es que los insultos pueden ser interseccionales, o sea, podemos tomar varios tipos de descripciones. O como diríamos, creo que como tal vez diría Víctor Hugo, hacer las cosas mal se puede hacer de muchas maneras. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar, por ejemplo, algunos atributos y hacer cruces. Porque atributos que, digamos, no tienen nada malo en sí mismos, cuando se combinan, no solo describen un estado de cosas, sino que además pueden expresar cierto tipo de intenciones. Entonces, lo que hicimos nosotros en este estudio fue elegir algunos insultos, sobre todo como algunos que se usan en México, que relacionan, por ejemplo, condiciones laborales con condiciones de apariencia o condiciones étnicas con condiciones de educación o de género con salario, etcétera. Las de edad las pusimos aquí porque lo único que queremos enfatizar es que hay más combinaciones que podríamos haber usado, pero no usamos todas. Usamos solo algunas. Entonces, desarrollamos un instrumento con 16 silogismos, todos eran válidos desde el punto de vista estructural, y algunos incluían y otros no, insultos entre sus términos. El instrumento además incluía una encuesta para recabar otro tipo de datos y fue autoadministrado en línea y de forma transversal, en buena medida porque nos tocó hacer este trabajo durante la pandemia. Bueno, entonces, el primer resultado interesante que encontramos fue el siguiente. Parece que cuando las personas encuentran razonamientos, no importa qué tan válido sea un razonamiento, pues, ok, no importa qué tan válido sea un razonamiento, si tiene expresivamente alguna incorrección, o sea, cuando estos razonamientos, aunque fueran muy válidos, tenían una incorrección, inmediatamente lo rechazaban, ¿no? Como si fuera como si el argumento fuera incorrecto.
Recordemos que el instrumento estaba diseñado más bien para preguntar si la conclusión se seguía o no se seguía de las premisas. Entonces fue muy interesante porque algunas personas parecen estarle dando un valor, al valor expresivo, un valor muy alto. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, se encontraban con un razonamiento válido que además no tenía ningún tipo de incorrección, parece que no tenían ningún problema en admitir que la conclusión sí se seguía de las premisas. Al menos desde un punto de vista estrictamente deductivo. Pero cuando había un tipo de incorrección expresiva, la validez ya no tenía, digamos, mayor peso. Esto es consistente con otros estudios que se han hecho ya desde hace muchos años, donde se evalúa, por ejemplo, eh, validez versus credibilidad o validez versus veracidad. Entonces es muy consistente, pero la diferencia aquí es que nosotros estamos fijándonos más bien en la incorrección expresiva. Esto ofrece evidencia de algo que comentaré en las conclusiones, pero lo más interesante desde nuestro punto de vista son los resultados cualitativos de estas observaciones. Porque además de preguntarles a los estudiantes, bueno, no todos eran estudiantes, pero algunos, la mayoría tal vez eran estudiantes, pero al preguntarles las razones de por qué decían si un razonamiento era correcto o incorrecto, encontramos varios tipos de respuestas que podríamos clasificar en varios rasgos, ¿no? Por ejemplo, había unos tipos de respuesta que nosotros les hemos llamado las respuestas de excepción, donde lo que hacían, por ejemplo, era utilizar el insulto, pero buscar una excepción. O sea, de tal manera que reconocen la existencia del insulto, pero tratan de buscar algún tipo de excepción. Entonces, eso es interesante porque es como si estuvieran aceptando eh, el aspecto descriptivo y además el aspecto expresivo del slur. Pero cuando tratan de justificar sus respuestas, lo que hacen es que tratan de buscar una excepción, ¿no? Como yo sí soy miembro de este conjunto, pero no soy de este otro. Sí tengo este atributo, pero no tengo este otro. O yo conozco unos que son así, pero no todos son así. Entonces es muy interesante porque parece que no termina de, de fraguar la distinción entre el aspecto expresivo y el descriptivo. Esa era una estrategia de respuesta. Otra estrategia de respuesta era más bien la de la inclusión, que lo que trataban de hacer era decir, bueno, no voy a buscar excepciones, más bien voy a generalizar y voy a decir que todas o todos tienen este mismo de condiciones, este mismo tipo de atributos o de condiciones. Una tercera estrategia era la del cliché. Algunos parecía que simplemente, bueno, y estos que estoy poniendo ahí son como representativos, ¿no? O sea, muchas de las personas que respondieron esto usaban un tipo de respuesta similar. Como no se puede generalizar o es un prejuicio. Y esos les llamamos del cliché porque son interesantes, puede ser verdad lo que dicen, pero no necesariamente nos dan una justificación de por qué algo es un prejuicio o por qué en ciertas cosas no se puede generalizar. Ok, entonces lo que terminamos observando es que, en primer lugar, parece que los insultos sí tienen un impacto en cómo las personas evalúan los argumentos, lo cual me parece que debería ser interesante porque nos ofrece, digamos, cierta evidencia empírica a favor, o cierto soporte empírico a favor de que el discurso debe ser más cuidadoso, porque el uso de slurs podría estar modificando cómo nos comportamos cuando estamos argumentando. Creo que eso es una tesis trivial, podría parecer evidente. Sin embargo, creo que hacer el estudio como lo hemos hecho pues nos da cierto tipo de evidencia. Lo segundo que encontramos es que la gente trata de buscar la excepción cuando dan sus respuestas, pero también tiene la estrategia de buscar la inclusión para tratar de justificar sus respuestas. Y la otra que también nos parece muy interesante es cómo detrás de este tipo de evaluaciones aparece la estructura del cliché, que como quizá John Stuart Mill diría,
pues es muy interesante, puede ser muy verdadero, pero si no se explicita, podría convertirse en algún tipo de dogma y eso incluso estaría en contra de lo que esperaríamos encontrar en un contexto argumentativo. Y pues con eso finalizo esta contribución y muchísimas gracias. Gracias, José Martín. Como comentaba al inicio, justo vamos a dejar la ronda de preguntas hasta el final para prevenir que no nos pasemos de tiempo. Y por último, tenemos la tercera ponencia de esta mesa a cargo de Ángel Nepomuceno. Ángel, ¿estás listo? Sí, pongo, he puesto F5. F5, sí, Ahí perfecto. estás. Perfecto, ya Bueno, te pues voy a aviso. presentaros una lógica deóntica o deóntico desiderativa que pretendemos aplicar a sistemas de diálogo. Es un trabajo que hemos preparado Alfredo Burrieza de la Universidad de Málaga y yo mismo, dentro del grupo y un proyecto de investigación que tenemos en marcha. Bien, vamos a ir rápido porque tenemos entonces 15 minutos de presentación, Alejandro. Alejandro. Ah, parece que se había cortado esto. Sí, lo escuchamos, doctor. Yo creo que algo le pasó a Alejandro. Pero Vale. bueno, se supone que sí deben ser como 15 minutos, entiendo. Vale. Bien. Se te Entonces escucha vamos bien, a... Ángel, se te escucha bien. Perfecto, bien. Pues entonces voy a hacer una breve introducción y luego estos otros 3 puntos y trataré de cumplir bien con el tiempo. Bueno, sabemos lo que es una lógica proposicional y lo que es una lógica modal normal, así que no me entretengo en esto. Esto es algo que damos por conocido y vamos a ir directamente a cuáles eran los objetivos que nos habíamos propuesto. Bueno, pues aquí lo que nos habíamos propuesto es a partir de un sistema bimodal desiderativo deóntico, mostrar las características metateóricas fundamentales del sistema que presentan Legris y Lerner en 2011, en un trabajo en el que les esbozan. El sistema nos parecía muy interesante y útil para aplicarlo en sistemas de diálogo y lo que hicimos fue probar las propiedades metateóricas fundamentales. Este sistema tiene 2 operadores especiales, uno de obligación, otro de deseo. La semántica es la semántica kripkeana y vamos a destacar la utilidad de esta lógica como una herramienta para posteriores desarrollos y aplicaciones donde intervengan uno o varios agentes. Cosa que creemos además, bueno, estamos convencidos de ello, que puede resultar útil para la aplicación en el ámbito de las tecnologías del lenguaje. De hecho, algo se está haciendo en esta línea. Bueno, la sintaxis del lenguaje formal correspondiente viene dada por la regla BNF sencilla de cómo se tipifica, cuáles son los tipos de fórmulas, ¿no? Tenemos 2 operadores modales. Cuando decimos O de A, estamos diciendo es obligatorio que A para la gente ideal, que en este caso habría, y con DA es deseable que A para ese agente respectivamente. Y luego las demás categorías de fórmulas ya son conocidas. También vamos a interpretar con semántica de mundos posibles, pues partimos de un marco kripkeano, que es un conjunto no vacío de estados o mundos. Tendremos una relación para el operador de deseo y otra relación para el operador de obligación, y estas 2 relaciones son seriales, es decir, que para todo elemento del conjunto de estados o mundos existe un elemento de manera que ese par está en la relación, en los dos casos. Otra característica es que si hay un par en la relación, vamos a llamar desiderativa, entonces el segundo, digamos que también pertenece, la pareja, el segundo consigo mismo pertenece a la relación de accesibilidad de obligación. Por otra parte, algo parecido también con respecto a la propia relación de deseo, es decir, que la relación R sub D es secundariamente reflexiva.
Bueno, y dado un marco, establecemos luego un modelo sencillamente dando una valoración, que es una función que asigna a cada variable proposicional un conjunto de mundos, aquellos en donde se considera que es verdadera, y fácilmente se puede extender para todas las fórmulas. La noción de satisfacción es la habitual, tampoco me detengo en ello, aquí la tengo, pero es lo como es habitual, ¿no? Y en todo caso, advertir que M de D representa la clase de todos los modelos cuyas relaciones de accesibilidad RD y RO tienen las características que son indicadas, que se han indicado, que si hay una fórmula que satisfecha en todos los estados de un modelo, se dice que es válida en ese modelo, y ahí como se anota simbólicamente, y también la idea de validez universal, más bien de validez respecto de la clase que hemos señalado. Y aquí está el sistema de Legris-Lerner, que lo que tiene son, como es natural, todos los axiomas correspondientes a la lógica proposicional clásica. Luego, pongo el número 2, el axioma K respecto del operador de deseo y del operador de obligación es el 3. Luego, 4 y 5 son de consistencia para los dos operadores, es decir, no es el caso que el agente desee que A y el agente desee que no A, y también no es el caso que el agente considere obligatorio que A y que considere obligatorio que no A. Y luego hay también otros dos axiomas, el 6 y 7, que respectivamente nos vienen a decir que es deseable que lo obligatorio sea el caso, como también es deseable que lo deseable fuera el caso. Y luego las reglas son las conocidas, ¿no? Modus ponens. Y luego están las que podríamos llamar de introducción de la necesidad, si esto fuera una necesidad deóntica o necesidad desiderativa. Pero con esta característica de cada fórmula booleana A, es decir, que no contenga los operadores ni de deseo ni de obligación, se infiere es obligatorio A. Naturalmente no admite aplicarse a fórmulas que contengan operadores modales porque se entiende que las obligaciones no son aplicables a otras obligaciones o deseos. En cambio, con el operador de deseo, pues las reglas de necesariedad o de necesidad que habitualmente se consideran los sistemas modales. Bien, está claro que es un sistema normal y de acuerdo con los axiomas 4 y 5 hay consistencia tanto desiderativa como deóntica, y luego ya hemos visto como en el 6 se establece que es deseable que lo obligatorio fuera el caso y el 7 que también que lo deseable fuera el caso. Y aquí hay un extracto de demostración formal de cada una de las proposiciones, pero vamos a enunciarlas nada más para abreviar. La primera, cada axioma de esta lógica es válido respecto de la clase de modelos normales, ¿no? La segunda nos dice que las reglas de inferencia del sistema preservan la validez respecto de esta clase de modelos. La 3 lo que afirma es que esta lógica es correcta, este sistema es correcto, es decir, que si una fórmula es demostrable sin premisa, entonces es válida, en el sentido que aquí se dice validez respecto de la clase de los modelos normales. La cuarta lo que nos dice es que el sistema es completo. Cada fórmula que sea válida respecto de la clase de los modelos normales es demostrable sin premisas en el propio sistema. Ahí está también recogida esta es una demostración más larga, pero ahí está extractada. Naturalmente se puede hacer una extensión porque hemos supuesto que hay como un agente ideal, pero esto es ampliable a un sistema multiagente. Naturalmente con el mismo lenguaje y sencillamente es que se añaden operadores por cada agente. Para el agente A es obligatorio que A sería O A minúscula A mayúscula y el agente A desea que A pues de A minúscula A mayúscula respectivamente. Y el marco lo que tiene es relación, un marco kripkeano para este lenguaje, para luego interpretar este lenguaje, pues sencillamente se tiene una relación de accesibilidad
desiderativa y deóntica, por otro lado, respecto de cada agente y cada una de las relaciones con las mismas características que las que antes hemos señalado. Y bueno, aquí una brevísima descripción de los sistemas de diálogo, porque aquí es donde donde los estamos intentando aplicar, ¿no? Entendiendo que los sistemas de diálogo son programas de ordenador que están diseñados para interaccionar con usuarios empleando un diálogo lo más parecido posible a los que tienen lugar, a los que hay entre personas. Los diseños de estos sistemas de diálogo forman parte de las tecnologías del lenguaje, mediante las cuales se pretende desarrollar los modos de interacción persona-máquina en el lenguaje natural. Bueno, según los modos que se usan en la interacción, se distinguen sistemas unimodales, que usan un único canal de interacción, o multimodales. Entonces, el diálogo tiene lugar usando varios canales o modalidades de interacción, como habla, gestos corporales, etc. Ahora, unas observaciones que nos parecen importantes. ¿Cómo razonan los usuarios? Puede ser un factor destacable en los diseños de los sistemas de diálogo. Creemos que la dinámica lógica de la información y la representación, como programa amplio de investigación, estudia las inferencias como procesos informacionales, y de aquí que los sistemas lógicos objetos de estudio en este vasto programa resulten aplicables en los diseños de los sistemas de diálogo, y no hay más que pensar que resultará útil contar con motores de diferencia en estos sistemas, ¿no? Bueno, aquí había también un poco la justificación de que hay un cierto carácter interdisciplinar. Podemos definir nuevos operadores para un sistema de lógica deóntica desiderativa o desiderativa deóntica a partir de los dados, de los dados como básicos y de la forma en que es habitual. Como está permitido para la gente que A, es sencillamente que no es obligatorio para la gente A que no A. Está prohibido para la gente A que A, pues es sencillamente para A es obligatorio que no A. Y así sucesivamente. ¿Veis? El de omisión, opción y asunción. El de asunción con respecto al operador de deseo. Con estos nuevos operadores se pueden obtener simbolizaciones interesantes. Por ejemplo, en el caso de que un cliente deseara adquirir un servicio, debe facilitar unos datos. Podemos decir que, puesto que el cliente debe facilitar los datos, está permitido que los facilite. Y lo podemos representar de esta manera semiformal, o bien usando fórmulas de la lógica que antes hemos presentado, pues si A representa el facilitar los datos o la proposición que habla de facilitar los datos, tendríamos que el agente A tiene la obligación de que A implica que está permitido para A que A, la fórmula. Siguiendo con el ejemplo, pues si el cliente desea un determinado servicio, es asumible para él y lo representamos de esa manera, o en fórmulas teniendo en cuenta las nuevas definiciones, los nuevos operadores, pues si para el agente A es deseable que B, entonces es asumible para la agente A que B. Bueno, una ventaja que ofrece esta lógica es la posibilidad de representar formalmente normas técnicas. Por ejemplo, considerando que el cliente, la agente A, programa un viaje a Barcelona y decide adquirir un billete de avión en una agencia, la descripción podría ser, si el agente A adquiere el vuelo, entonces el agente A viaja a Barcelona. Esquemáticamente lo tenemos representado ahí. Con fórmulas del lenguaje, pues sería A y B son fórmulas, podríamos representarlo respectivamente como A implica B. Pero la norma técnica sería más bien, si el agente desea viajar a Barcelona, entonces está obligado a adquirir el vuelo, que lo representaríamos formalmente como esta última fórmula. Bueno, también se pueden definir deseos y obligaciones de un agente en un mundo determinado, como conjuntos de fórmulas. Ahí lo tenemos. Y según el contexto puede convenir establecer si hay deseos y obligaciones compartidas. Por ejemplo, en un estudiante amante del saber en un campo determinado pueden coincidir deseos y obligaciones. Entonces la pregunta que podemos hacernos es si esta intersección es o no vacía.
Bueno, se pueden representar ciertas estipulaciones que corresponden a situaciones objeto de estudio, como por ejemplo que ningún agente desee lo prohibido o que los agentes deseen aquello a lo que están obligados, como el caso del estudiante. Ese sería un mundo éticamente perfecto, ¿no? Precisamente lo que expresa esa formulación que hemos visto antes es que cada mundo U desiderativamente perfecto respecto de un mundo S es deónticamente perfecto respecto de ese mundo S. Es decir, que la pareja, si SU pertenece a la relación desiderativa, pues la misma pareja pertenecería a la relación deóntica. En un mundo en el que todas las normas fueran éticamente correctas, eso sería aconsejable. En las posibles aplicaciones cabe considerar que la atención a un cliente pues se debería regir por normas éticamente correctas. Y entonces cabría incorporar este axioma 8. Lo obligatorio para la gente A sería deseable para la gente A. Ya sabemos que esto no se da en el mundo real. Piénsese, por ejemplo, en el pago de la declaración de renta que haya que hacer cada anualidad, ¿no? Y bueno, hay determinadas estipulaciones que se pueden hacer a partir de ese axioma 8, como que es deseable la negación de lo prohibido, que es un caso de que lo obligatorio fuera deseable, lo prohibido que no fuera asumible, como un caso de lo anterior, lo asumible como permitido, estaría permitido, o que fuera omisible la negación de lo asumible. Bueno, esto serían unas observaciones finales que no es más que recapitular un poco lo que hemos estado haciendo. Y bueno, me fijo en el último punto. Nuestro objetivo es desarrollar nuevas lógicas con las mismas propiedades, tomando esta como base, en la que se traten cuestiones de interés en el ámbito de los sistemas de diálogo, como las mencionadas y algunas otras. Por ejemplo, la utilización de operadores de conocimiento de creencia, la definibilidad de las intenciones, su relación con los deseos, el abordaje de problemas aductivos, etcétera. A este respecto, pues el paso siguiente, y esto puede entroncar con lo que vimos en la primera comunicación, el considerar una lógica dinámica también, o aspectos dinámicos, en la línea también de Goranko y demás. Y bueno, aquí hay también una pequeña bibliografía, pero con esto creo haber cumplido estrictamente con el tiempo, y ahora con mucho gusto, si hay alguna cuestión a la que pueda responder, pues tratamos de hacerlo. Ahora, esto de aquí. No sé cómo quitar esto. Ahora. Estás, mira. Ya lo quitamos. Muchas gracias a Edgar, José Martín y Ángel por sus excelentes ponencias. Ahora sí vamos a abrir la ronda de preguntas. Antes de tener que movernos a la siguiente mesa, nos moveremos al cuarto para las 10. Entonces, abrimos la ronda de preguntas, tanto los que están aquí en esta llamada como los que están en el canal de YouTube. Bueno, síguenos a través de YouTube. Y ya saben, para participar pueden levantar su manita y les voy dando la palabra. Adelante, Ángel. Bien. Entonces me toca a mí. Sí. Creí que no iba a ser el primero. Bueno, empezando, Edgar, me ha gustado mucho la presentación que has hecho, y lo que sí, con esto nos ocurre, como se suele decir por aquí, con el mazapán de Toledo, de que siempre nos sabe a poco, debido al tiempo que, por otra parte, es esta losa que siempre nos cae. Lo que, más que una pregunta, lo que te iba era agradecer la forma de la comunicación, y te iba a preguntar si fuese posible, no sé si es posible que nos mandase o me mandase o pudiese acceder a tus diapositivas, o si lo tienes en el formato de trabajo, pues sí es accesible, porque además es una línea muy interesante, porque nosotros tenemos pendiente el abordar también, o el entrar en temas de lógica epistémica dinámica, que la hemos utilizado para otros fines. Por ejemplo, en temas de aducción estamos incluso en ello,
pero en esta otra línea no. Entonces, más que pregunta, era esa otra cuestión, meta, pregunta si quieres. Claro, sí, le puedo compartir la presentación. Publiqué junto con mi asesora apenas para la conferencia de lógica deóntica un artículo un poco más detallado y también le puedo pasar la tesis doctoral si gusta y está muy bien detallado todo, porque el artículo de Segerberg es un tanto escueto. Ya sabe cómo son, que dicen, bueno, esto es obvio, y uno dice, pues para mí no, ¿verdad? Entonces nos pusimos a hacer todas las demostraciones obvias y les pueden servir, yo espero que sí. Sí, claro, con mucho gusto. No me di cuenta de digamos, la dirección electrónica. No me di cuenta si la tenías en la... Sí, ni siquiera le escribo en el chat mi correo, y si usted puede escribir su correo también para mandarle. Sí, el mío, sí, lo pongo aquí. O bueno, o bueno, si me lo dice. Sí, bueno, el mío es muy sencillo, Nepomucen, Ok. lo pongo aquí de todas maneras. Nepomucen, @us.es. Perfecto. Sí, le mando entonces. Lo he anotado ahí también en el chat. Perfecto, muchas gracias. Sí, claro, le mando lo que... Ya veo también el tuyo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y desde luego también me ha gustado bastante la presentación de José Martín, que esos estudios cuantitativos que bien, porque permiten hacer esas comparaciones y desde luego la cuestión del uso de insultos. Confieso que nunca me había planteado que hiciésemos ese tipo de... Pero me ha parecido muy interesante. De acuerdo, muchísimas gracias. Voy a bajar tu manita, Ángel, para no confundirme. Listo. Vale. Ahora vamos con la participación de José Martín. Muchas gracias. Yo solamente quería, Edgar, yo nunca había visto este sistema LVN, entonces tengo dudas que son así como dudas, digamos, aclaratorias, digamos. La primera es, a lo mejor me perdí, pero literalmente, ¿qué significa LVN? Esa es la primera pregunta, LVN. Sí, La perdón. segunda, Sí, okay. O no sé si quieras que haga, son tres, te las hago las tres primero o... Sí. La segunda es, creo que cuando explicabas lo del que hay unas, cuando ponías lo de los operadores delta y decías que esos no se hace propiamente una contracción, sino que hay contrarias, y creo que venía la expresión delta A y creo que decía delta no A, pero me quedé pensando si hay algo en este sistema que sea algo así como delta A y negación de delta A. Y si son lo mismo delta no A que negación de delta A. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si hay en este sistema en particular, hay algo como estas estructuras de simetría, como un cuadrado de oposición, donde podamos acomodar, por ejemplo, distintos operadores, sí, pues a la estructura de digamos, de un cuadrado típico de oposición. Esas son las dudas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para tratar de responder algunas partes. Aquí está. Bueno, primero LVN, sí, esa es mi culpa porque ya después me di cuenta de que efectivamente nunca puse qué significa LVN. LVN es el nombre que yo le doy al sistema, que es lógica de la validez normativa. Segerberg no le da un nombre. ¿Vale? Entonces, lógica de la... Lo voy a anotar nada más aquí para que esté. Lógica de la validez normativa, pero también es la lógica de la validez y de la satisfacción normativa, estrictamente, pero pues ya 4 letras ya se ve mucho, ¿no? Pero bueno, le puse LVN. Ahora bien, con respecto a delta A y delta no A, esto es, bueno, lo primero es remarcar que delta A es un término, no una fórmula, entonces no tiene valor de verdad. Entonces, por lo mismo, no es una expresión bien formada, por ejemplo, no delta A, ¿no? Si yo pongo esto, pues eso no es expresión bien formada, ¿no? No tiene un valor. Pero sí puedo poner delta no A porque delta me está indicando a dónde llegar, ¿no? Llega a los mundos donde no A es el caso. Entonces, por lo mismo. Y sobre la simetría, así como una especie de cuadro, ese es un tema que no abordé de a fondo, pero que sí me quedé con el pendiente de ver. Por ejemplo, tengo la cosquilla de ver
qué otros conceptos normativos se pueden definir con base en el imperativo y la negación justamente, ¿no? Que es algo que no tengo claro. No tengo claro si se puede expresar el permiso o qué noción de permiso se puede expresar en un sistema de imperativo. Creo que se puede expresar algún tipo de noción de permiso, a lo mejor permiso negativo, pero no me queda muy claro. Y con respecto a delta, pues no creo que, no sé exactamente qué otros operadores se podrían definir con base en este operador primitivo. Y bueno, ¿qué más? La referencia, o sea, para conocer bien este sistema, en el artículo de Segerberg está completamente descrito, e incluso tiene ahí sus demostraciones, o al principio de sus demostraciones de completez, de corrección y todo esto. O sea, es un sistema confiable en ese sentido, pero es un sistema al que se hace referencia en muchas partes, pero que yo no he visto así abordado muy a fondo tampoco. Entonces, pues, por eso nos quisimos dar a la tarea de echarnos la tarea, de echarnos el trabajo de arrastrar el lápiz y ver realmente cómo está hecho, ¿no? Pero sí, no hay mucho, no parece haber mucho interés en la distinción ya, es como una distinción ya empolvada y encajonada. Entonces, el interés por formalizarla no es muy común. Pero bueno, ahí está el artículo de Seger. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. De acuerdo, ¿hay más participaciones en lo que me hacen llegar las posibles participaciones de redes sociales? Adelante, Karen. Gracias. Buenos días a todos. Muy interesantes todas sus ponencias. Tengo una pregunta para José Martín, que es un poco como sobre las condiciones pues como del experimento que hiciste, pues. O sea, como los estudiantes a los que les aplicaste las preguntas, o sea, qué tanto conocían de lógica, qué tanto no conocían, o qué tanto eran conscientes como de contextos pragmáticos o cosas así. No sé si podías decirnos un poquito de esto. Muchas gracias, Karen. Claro que sí. Silvia, que está aquí presente, no sé bien qué población utilizó, pero hay estudiantes que por sus respuestas se nota que son estudiantes por lo menos de filosofía, porque algunos ofrecen respuestas donde dicen, bueno, esto es claramente un silogismo tipo Bárbara o es un silogismo tipo Chelan. Sí, sí se puede ver que hay estudiantes que sin duda sabían algo de lógica, pero hay otros que no. Pero eso lo sabemos más. Bueno, Silvia tiene la base de datos y ella podría puntualizar exactamente cuántos eran y cuántos no, pero digamos que eso es una cuestión de que podemos rastrear si sí tenían formación o no. Pero no lo estuvimos considerando eh, porque en sentido estricto, Karen, no encontramos diferencias estadísticamente significativas con otras cosas. O sea, por ejemplo, comparamos si sabían o no sabían lógica, si eran de tal sexo, si eran de tal posición económica, etcétera. Y no encontramos ninguna diferencia. Entonces, quizá por eso ya no lo reportamos aquí y solo dejamos lo de la única en la que se ve claramente una gran diferencia, que es esta distinción del válidos pero incorrectos expresivamente y válidos pero correctos expresivamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es, si hay información de eso, ahorita no la podría presentar, pero no la expusimos ahorita porque realmente no, aunque podemos ver quiénes tenían formación en lógica, no nos otorga ninguna diferencia así muy específica. No sé si eso responde Karen, a la duda. Perdón, luego no respondo bien las preguntas, perdón. No, sí, o sea, sí, es que me parece muy interesante porque de alguna manera me parece una cuestión análoga cuando se hizo el experimento de si el condicional material, ¿no? Si las personas pensaban con el condicional material. Y bueno, o sea, creo que también tiene que ver con el asunto de los términos de validez, de corrección, o sea, como que en lógica tienen un significado muy preciso, pero pues luego cuando la gente los usa en su vida cotidiana, igual y termina pensando en otras cosas, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas interesantes que rescatar de ahí. Pues muchas felicidades por hacer este tipo de aproximaciones a estos problemas. Y bueno, pues una pregunta, si se puede, una pregunta para los tres, que, o sea, me gustaría saber
como hasta dónde creen que puedan llegar las aplicaciones de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el doctor Ángel, pues más o menos mencionó, pero quisiera saber si eso se puede ampliar más o si es algo muy específico para algunas cuestiones computacionales. Y bueno, Edgar, pues también me gustaría saber tu proyecto, como hasta dónde crees que podría abarcar. Y pues también José Martín, un poquito sobre eso. Pero bueno, muchas gracias. Edgar. Ok, gracias. Bueno, realmente las únicas aplicaciones que he pensado para este sistema, para integrar en este sistema, son teóricas. O sea, yo lo que pienso es que, por ejemplo, se puede utilizar este sistema para distinguir bien entre normas y proposiciones normativas, que es un proyecto ya bien conocido, ¿no? De la lógica deóntica. Creo que tiene la capacidad de este sistema de decirnos, por un lado, cuáles son las normas en un cierto modelo, y creo que con base en eso se podría construir encima de eso una lógica de las proposiciones normativas, es decir, una lógica que reporte de cada conjunto de normas cuáles son las normas válidas. Esa es la idea de proposición normativa. ¿Qué otra aplicación? Bueno, me gustaría tratar de ampliar el sistema a conceptos deónticos, ¿no? A ver qué genera o qué pasa con esto, ¿no? También me gustaría, por ejemplo, representar concretamente a autoridades validando las normas y a destinatarios de las normas, ¿no? Que es algo que creo que también podría ser muy interesante y sobre todo creo que podría ser útil para modelar el permiso en términos de un operador normativo que debe ser satisfecho no por los destinatarios del permiso, sino por quienes los validan, ¿no? Invertir de alguna manera la dirección de responsabilidad creo que es algo básico sobre nuestra intención del permiso y del cumplimiento del permiso. Pero son, como digo, aplicaciones teóricas. Realmente no he pensado en otros tipos de aplicaciones. No, pero muy bien, está muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien de los ponentes que nos quedan desean responder a la pregunta de Karen acerca de las aplicaciones de sus trabajos? Sí. Bueno, José Martín, por seguir el orden, ¿no? Y después yo. Ok, entonces adelante, José Martín. Muchas gracias. Intentaré ahora sí responder bien. A ver, eh, Karen, Silvia, desde que entró a la licenciatura, ha tenido mucho interés por los problemas de justicia social, ¿no? Y de discriminación, y los problemas de discriminación. Entonces, para unificar un poco sus intereses con algunos aspectos de la lógica, empezamos a hacer algunos estudios sobre, preguntándonos si qué tanto o si deberíamos sanitizar nuestro discurso argumentativo para reducir o evitar el uso de cierto tipo de expresiones. Entonces, digamos, toda esta investigación lo que tiene como objetivo o a lo que pretende llegar es qué tanto deberíamos regular nuestro discurso en lenguaje natural, porque podría estar afectando ciertas formas de vida democrática. En particular, lo que hemos hecho son estudios no solamente con argumentos, sino con memes, que pueden resultar ofensivos o no, etcétera, para tratar de ver qué tanto la ofensa puede estar afectando nuestra evaluación del discurso, nuestra evaluación lógica del discurso, ¿no? Eh, sí, desde un punto de vista tal vez muy deductivista, ¿no? Discurso deductivo, ¿no? Pero por ahí va un poco el objetivo, ¿no? Queremos ver nexos entre eh, la sanitización del discurso argumentativo con otros aspectos de la vida social. Entonces, por ahí va. Espero haber respondido mejor que el anterior. Muchas gracias. No, muchas gracias, Martín. No, pues muy interesante. La verdad es que hemos hablado mucho de que en este congreso sí se unen problemas de lógica contra la argumentación, pero que no está tan claro. Y bueno, pues me gusta esta ponencia porque creo que aquí sí se trata de unir un poco mejor. Y bueno, es interesante, ¿no? En general. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, por lo que a mí respecta, ya habéis visto que efectivamente, Karen, como tú misma habías señalado,
yo me había referido a la aplicabilidad de este sistema bimodal, lógica desiderativa-deóntica, a sistemas de diálogo, y entendiendo los sistemas de diálogo como esos programas que se permiten interaccionar hombre-máquina, ¿no? El grupo nuestro es de carácter netamente interdisciplinar, porque en el mismo grupo estamos personas que trabajamos más en la línea de lógica en filosofía, pero también tenemos lingüistas, también tenemos algún computólogo y también de otras ramas de lingüística, de modo que podríamos decir que en el análisis lógico del lenguaje puede resultar interesante, en definitiva, más bien, en teoría de la representación del discurso. De hecho, cuando celebramos seminarios y demás, pues son muy activos los lingüistas. Inmediatamente nos plantean problemas que, bueno, luego, claro, para el lógico establecer, por decirlo de una manera así muy, muy corriente, para establecer si hay una relación o no de consecuencia lógica, podríamos decir, bueno, yo quiero que me den ustedes las formas lógicas, y miramos al lingüista, denme ustedes las formas lógicas y yo haré el otro estudio, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que además de esa aplicación más inmediata que forma parte del proyecto de investigación, pues también creemos que en la parte esa de teoría de la representación del discurso puede resultar bastante útil la utilización de este y otros sistemas lógicos que sean más o menos complejos en función de qué finalidad se busca, ¿no? Qué nivel de profundidad se pretende hacer en el análisis lingüístico, etc. No sé si respondo a Karen de esta manera. Sí, no, muchas gracias, doctor. Pues muy interesante, de verdad, el trabajo de los tres. Yo creo que puede dar mucho, posiblemente, o sea, a lo mejor ustedes ven algunas de las posibles aplicaciones, como decía Edgar, más teóricas, ¿no? Pero pues creo que son temas que son muy interesantes en diferentes ámbitos y que seguramente pues habrá más oportunidades de sacarles provecho en otros lados posteriormente. Y bueno, pues muy interesante el trabajo interdisciplinario que están haciendo ustedes también, doctor Ángel. Pues muchas felicidades a los tres. Gracias. De acuerdo. Pasamos ahora a la participación de Paola Minerva. Paola, ¿puedes reactivar tu micrófono? Sí, muchas gracias. Buenos días. Yo quiero hacer un comentario para José Martín, siguiendo un poco la pregunta que le planteó Karen respecto de si había participantes en esta encuesta que tuvieran conocimientos de lógica. Y bueno, José Martín, tú nos explicabas que no incluyeron ese resultado porque no habían observado diferencias que fueran estadísticamente significativas. Creo que, si no mal recuerdo, la muestra es pequeñita, ¿no? Como de 50 y algo participantes. Entonces, bueno, a lo mejor es muy pequeña como para hablar de pruebas estadísticas, pero haciendo a un lado eso, yo me quedé pensando que si de verdad no hay diferencia entre que el encuestado conozca o no, o que tenga bases de lógica o que no las tenga, si de todas formas reacciona prácticamente del mismo modo frente a la incorrección expresiva o al slur, a mí me parece que eso sería en sí mismo un resultado que vale mucho la pena explorar, o sea, las implicaciones de ese resultado, porque, digo, si lo están pensando como para un artículo, creo que ese resultado a mí me interesaría leerlo con más detalle, precisamente porque yo lo que habría asumido es que una persona que tiene una formación mínima en lógica no se dejara llevar por la presencia de elementos ajenos a la formalidad del argumento, o sea, que un insulto no le llevara a concluir erróneamente a alguien que sí conoce las reglas de la lógica. Pero si lo que tú nos estás diciendo es que observan que en realidad no importa si saben o no de lógica y que reaccionan más o menos igual, pues me parece que ese resultado como que apoyaría fuertemente la propuesta que a ustedes les interesa, es decir, que hay que ser muy cuidadoso con el uso de slurs en ciertos contextos, porque incluso para gente que sabe de lógica, le
le estorba para el análisis de la formalidad del argumento. Bueno, ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con todo el comentario y sí, es por ahí va todo lo que estamos haciendo. Y es una cosa muy, muy interesante porque justamente eso es lo que ocurre. Parece que el SLOR tiene una carga muy, muy fuerte. O impacta mucho en la evaluación del argumento. Incluso cuando parece que hay formación en lógica. Y es verdad, lo que ahorita estamos haciendo es digamos, vamos a utilizar este primer estudio como mm, como un control de calidad, ¿no? Porque estamos ahorita reformulando un nuevo test, ¿no? Para, digamos, evitar los problemas que encontramos en la primera. Vamos a hacer un nuevo y lo vamos a hacer ya a escala nacional. Porque ahorita solo lo hicimos como en Puebla y pues tampoco hay mucha variedad en Puebla. Entonces vamos a hacerlo más general y esperemos encontrar justamente ese tipo de cosas como las que nos comenta usted. Entonces, pues muchas gracias por la observación, la tomamos en cuenta y esperaremos tener algo más interesante. Muchísimas gracias. Ok, Paula, voy a dejar tantito tu mano para no confundirle que estás tomando la palabra. Gracias. Ok, tenemos espacio para todavía un poco más de participaciones. Si alguien desea externar alguna pregunta o comentario, por parte de las redes sociales no hay ninguno, solo agradecen a los ponentes por sus charlas y por sus excelentes presentaciones. Entonces, si no hubiera más participaciones, podemos cerrar la mesa y nos daría tiempo suficiente para movernos a la conferencia, a la conferencia sobre el trabajo de Alchurrón, como a manera de un homenaje. Exactamente, celebrando el sistema AGM, recordando a Carlos Alchurrón. Ya les puso Abel en el chat los datos para el acceso. Y se dan cuenta, bueno, la contraseña es bastante sencilla, lo importante sería el ID. Pero bueno, antes de cerrar esta mesa, ¿hay alguna otra participación o comentario? ¿No? Parece que no. Entonces, Ángel, ¿ibas a decir algo? Yo te abran sus cámaras para la foto. Ángel, estás... Y aprovechar para una cosa muy prosaica. En todo caso, cerráis y si a ver o tú os quedáis un segundo, os lo digo. Okay. Sí, claro. No, sí, claro, si quieres de una vez o quieres que nos quedamos después de cerrar. No tiene mayor importancia. Es que envié un correo hace un par de días porque tengo dificultades para la transferencia. Tengo dificultades y mandé un correo diciendo exactamente qué me pide. Como ahora aquí no hay bancos, antes te encontrabas por la calle y te sorprendía. Ahora te encuentras un banco y también te sorprendes, ¿no? Ok, déjanos averiguar eso y te avisamos, no te preocupes. Vale. Es que ya digo, mandé un correo a una de las direcciones que se indicaba diciendo exactamente lo que me pedía la aplicación porque no coincidía y no sé muy bien cómo resolverlo. Ok, perfecto. Sí, no te preocupes. Perdonad por la... No, gracias. Sí, no hay problema. Bueno, entonces nos vemos en unos 20 minutos por aquí. Ya tienen ahí los nuevos datos. Disculpen, tuvimos que cambiarlo para que realmente pudiera funcionar el tema de traducción simultánea. Entonces, ¿qué dices, Jesús? Me imagino que quiso decir estupenda. Sí. Ok. Entonces, les agradezco a nuestros ponentes. Con esto pues sí, nada más abran sus cámaras para tomarnos la foto de hoy, si pueden. ¿De acuerdo? Sí. Aquí tengo la captura. Entonces, les agradezco mucho a nuestros tres ponentes. Con esto cerramos la mesa número 8, lógica y normas. Y nos vemos a las 10 o un poquito antes en la siguiente mesa en los nuevos datos. Sale. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.